Pues ya oficialmente son 245% los aranceles que le impusieron en total Estados Unidos a China, a los bienes importados de China. Y pues es una cosa eh, tremendamente inaudita, al menos históricamente en épocas recientes, después de lo que se llama la globalización, después de los inicios del siglo XXI. Pero, Isma, aquí lo que estoy viendo yo es el declive de un imperio y el ascenso de otro. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Aquí en el podcast y varias razones, pero aquí ya se muestra, o sea, para los necios que no querían ver, aquí ya es evidente el hecho de que está cayendo el imperio estadounidense, el imperio occidental, y está surgiendo pues un nuevo modelo civilizatorio, que es el que abanderan los chinos ante estas tensiones comerciales, que más que tensiones comerciales son en realidad reacomodos del orden mundial, reordenamiento de los poderes en el mundo. Eh, y te lo pongo así de ejemplo para que me digas qué opinas, Isma. En algunos estados de Estados Unidos, y voy a citar el ejemplo de Florida, pues ya sabes, están las redadas de ICE, están retirando eh, pues a las personas migrantes, literalmente de sus puestos de trabajo de repente o de sus escuelas. Y en cambio, acaban de legalizar en Florida que los menores de edad puedan trabajar. Entonces, los menores de edad en Florida ya pueden trabajar hasta cierta hora, me parece, de la noche, con muy poco esfuerzo de autorización de parte de sus tutores. Entonces, dime tú en qué país que se considere civilizado se aprueba el trabajo infantil, ¿no? Y se retira a las personas que estaban como tal recogiendo, digamos, los berries o acomodando las cajas en los almacenes o estas labores un tanto manuales que hacen los migrantes en Estados Unidos. Y en cambio, tienes a China con un bono demográfico impresionante, con una clase media que supera la población total de Estados Unidos y con un modelo económico que absorbe y asimila a los migrantes dentro de su propio territorio. Y no solo a ellos, sino también a sus connacionales en sus propios países a través del modelo de cooperación económica chino. Em, yo estoy viendo, Isma, que China aquí tiene la batuta, está abanderando este nuevo modelo civilizatorio y creo que en cualquier momento Estados Unidos podría tomar esto como una amenaza a su seguridad nacional, si no es que ya lo hace, y podría hacer uso de su carta que le queda, que es la superioridad militar contra China, al menos que sepamos, ¿verdad? Puede ser que ya tengan algo bajo la manga que no sabemos, pero lo puede usar. ¿Tú qué opinas de esto que te dije que apenas se aprobaron esta ley en Florida? Fíjate que me parece que estamos viendo un cambio radical aquí en Estados Unidos respecto a lo que representa ser el orden legal, del ordenamiento legal de lo que se tenía o se venía dando. Y lo que ahorita está pasando es que hay un reordenamiento legal que permita un mayor funcionamiento y eficacia de una toma de decisiones, digamos, de emergencia o de estado de excepción. Eso es lo que yo pienso que está ocurriendo. Obviamente, se va a tratar de ejecutar de la forma más efectiva posible y también esto con el objetivo de tratar de implementar los cambios más rápidos posibles que si no se dieran a cabo de forma como órdenes ejecutivas presidenciales, etcétera, tardarían mucho tiempo en discutirse, en debatirse. Es bien sabido que la sociedad aquí está ya muy polarizada y está incrementando esa polarización eh, a paso muy rápido. Y pienso
que enfocándonos en lo que está haciendo ahorita Donald Trump con respecto a China, esta administración estadounidense, me parece que es muy interesante ver el desarrollo de los eventos. Voy a relatar un poco de historia para quien no tenga idea de cómo vino China a convertirse en lo que hoy es. De entrada, quiero dejar muy claro que esto, un país que de forma directa, de frente, le comunicara a los Estados Unidos que no tenía miedo, no tendría miedo de llegar a las últimas consecuencias. Sí, Y esto ocurrió hace unas semanas con un diplomático chino. No me acuerdo si es como el representante de sí. comercio Fue el chino. secretario de Relaciones Exteriores, digámoslo así, de China. Jin Yang se Ujú. llama. Ujú. Eh, yo jamás había visto algo así. Y la realidad es que para quien tenga alguna amistad que provenga de China, un chino, ¿no? Como amigo, como amistad, como socio comercial o como que alguna vez estuviste en temas de tu empresa o tus negocios o donde laboras, sabes que los chinos la verdad es que son gente mesurada, su Sí. propia cultura los hace ser discretos, todo lo que logran, etcétera, simplemente se enfocan, agachan la cabeza y siguen trabajando. Y Ujú. me parece que eso fue lo que hizo China durante las últimas décadas. Para quien no recuerde, la verdad es que China, por ahí de los 50, 60, 70, fue un desastre la cuestión de la revolución cultural, ¿no? Con Mao, que Ujú. derivó precisamente en un atraso tecnológico, porque se creyó que el impulso cultural o esta forma de revolución iba a ser suficiente y digamos que íbamos a encontrar como humanidad que en realidad una ideología supera la economía y sí, pero no, en el sentido estricto de que hubo una lucha cultural de ideas, con que todo lo que representaba ser tecnología, pues era algo así como occidental, y de una u otra manera, al menos eso es lo que podemos ver, que fue lo que derivó eh, toda esta como revolución cultural, ¿no? Y esta forma en que se eliminaron a los, pues ya sabes, como a las autoridades en China, los maestros, etcétera, que tenían como modelos, entre comillas, teóricos occidentales, pues fueron objetivo también, donde se les impusieron penas, etcétera. Pero después se dieron cuenta que eso pues fue como darse un tiro en el pie y Sí. que en realidad se atrasaron de manera importante porque pues de alguna manera estuvieron al borde del colapso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues se atrasaron, perdieron mucho tiempo, por decirlo así, se fueron hacia adentro, trataron de sacar una economía como rural, justamente obrera, pero campesina, que es la gran diferencia con la Rusia proletaria, más como, pues digo, una combinación ahí entre el campo y también las fábricas, y China Ujú. un poco más como la revolución campesina, ¿no? Esos son como varios, un poco de los ángulos que hay de diferencia entre lo que fue el intento social comunista en Rusia y en China, por mencionar lo mínimo, ¿no? Porque es mucho más amplio y mucho más complejo. Pero entonces, después llega algún otro líder chino, si no mal recuerdo, se llama Dao Xiaoping, que en la década de, si no mal recuerdo, Deng Xiaoping, perdón. Y si no mal recuerdo, sí, es que luego aquí con estos nombres, la verdad, no soy muy bueno. Y fue en la época en que justamente del 80 al 89, o sea, esa década, Ujú. comienza a haber una forma de colaboración con Estados Unidos. ¿A manera de qué? Bueno, pues China estaba mandando gente a capacitarse aquí a Estados Unidos y aprendieron tecnología, ¿no? Estuvieron en las fábricas, vieron cómo operaba la manufactura en los Estados Unidos, etcétera. Y Ujú. de alguna u otra manera, también esto aquí estaba involucrado Kissinger. Había pues una suerte de contrapeso que se requería para dividir también el apoyo entre Rusia y China, ¿no? O sea, de alguna Sí. manera fue como la forma en que podías alejar a Rusia, que ya estabas ahí en una fuerte fricción de Guerra Fría durante décadas. Y pues cuando cae el muro de Berlín y todo, justamente pues fue
cuando deja de ser presidente un poquito antes, Deng Xiaoping como el líder, ¿no? De China, pero quedó esta propuesta contracultural, por decirlo así, de la herencia de Mao, y se empieza a transformar a China en una suerte de aceptación interna, internalización del propio nacionalismo, al romper esta barrera de que la tecnología occidental es invasiva, nos hace daño, es como subyugarnos, o sea, se cambia toda esta dinámica mental generacional, eh, y empieza a haber una transformación técnica, tecnológica, sobre lo que respecta a la economía en China. Sí. Regresan al cabo de un tiempo estas personas, comienzan en China a crearse pequeñas fábricas. Todavía los que nacimos en los 90, me acuerdo que mucho de los juguetes que eran como, entre comillas, chafas, ¿no? Venían de China, ¿no? Un Ujú. plástico bastante, te Feo. cortabas con los bordes, o sea, la rebaba, ¿no? Hay como que ahí los ensambles y no había ni siquiera calidad real en ciertos Sí. productos, porque los productos, si lo recordamos bien, en los 90 y todavía, o sea, de 80s, 90s, estaba que la tecnología en auge en Japón, Casio, las calculadoras, Sony. Sony, los Mm. Walkman, los Discman, los que saben, los que ya están de mi edad, de mi rodada, y los que no vayan a buscar qué chingados es eso, son los precursores de lo que fue el iPod, ¿no? Y después Ujú. el iPhone, etcétera. Entonces, la tecnología puntera no estaba en China ni de cerca. O sea, China No. hacía década y media que seguían con pico y pala tratando de no morir de hambre literalmente toda esa población, después de una serie de políticas que fueron erradas y que posteriormente, como vemos, evidentemente se tuvieron que modificar para llegar a donde está hoy China. El chiste es de que Estados Unidos dijo, ok, pues esto fue el gran capital de los Estados Unidos el que dijo, oye, si en China el costo de la mano de obra es mucho más barato que en Estados Unidos y aún todo el logística de ahí vuelta, puedo traer los productos terminados, donde la materia prima allá es mucho más barata, es decir, en su totalidad la manufactura iba a ser mucho más barata que en los Estados Unidos. Empezó a haber esta globalización de los negocios en donde tú te especializas en algo, entonces me conviene más comprar tu especialización e integrarla, ya sea en mi país o me la mandes integrada y yo aquí le pongo una etiqueta. Es lo que Sí. pasa incluso con muchas marcas de diseñador italiano que terminan siendo manufacturadas en alguna parte del sudeste asiático, incluso en México, y después regresan solamente al país que se les sepa apto de que si hubieran sido curtidas esas pieles en Italia, ¿no? A veces no siempre es así. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Más o menos lo mismo, y de aquí lo que estamos viendo. China se convirtió en la fábrica del mundo. Sí. Si no estoy equivocado, China debe estar en el top 3, si no es que en el top uno de la mayor capacidad instalada en manufactura que existe en el mundo. Es decir, se convirtió en la fábrica del mundo, se Sí. convirtió en los Sí, es quienes el primero. tenían la capacidad económica para manufacturar a menor costo posible y entonces se volvieron muy atractivos porque cualquier persona que quería revender algo, como al día de hoy sigue siendo, con personas Ujú. que tienen estas airdrop shops en internet, ¿no? En TikTok, etcétera, y te dices, oye, quiero encargar de China y revender a través de internet y bla, bla, bla. O sea, de alguna u otra manera, esos productos, como lo vemos también en marcas como en Shane, son competitivos ya más allá de la calidad por el costo y los precios. Y por Sí. eso los chinos también, ya hace poco, BYD o Build Your Dreams, esta marca automotriz china, EV, de la cual Elon Musk se burló hace unos años, que decía que jamás iban a poderlo superar a Tesla. Pues bueno, ya este año creo que por primera vez lo superaron a Tesla en ventas. Y yo Sí. no dudo que también en cuestión de innovación, al poco de que Tesla había sacado este supercargador del coche, que en tantos, no sé si media hora, estabas como con media de millas que puedes recorrer. Al poco tiempo salió BYD a decir que era lo mismo y que además no iba a tener costo. Entonces los chinos saben jugar muy bien a la integración de costos y a la batalla de precios. Es una guerra de precios la que hacen los chinos. Algo les heredó esa cultura tan frugal,
tan de no saber qué vamos a comer mañana o lo que sea, que son Ujú. totalmente resilientes. Es gente que puede migrar a un país y vivir como si fueran migrantes desde el primer día hasta el año 15, que regresan a su país con un chingo de dinero, o de plano se compró en el local y compró en otros cinco y tiene una cadena, una franquicia, por simplemente mencionar algo muy común que podemos ver en plazas comerciales, donde hay Sí, comida china. Y son exitosos, pero nunca los ves fanfarroneando o haciendo, no, se dedican a trabajar, se despiertan a la misma hora desde hace 15 años, se van y se duermen a la misma hora desde hace 15 años y están chingue y chingue en su trabajo para que les vaya mejor. Ese es prácticamente algo muy eh, pues, lo que es ese espíritu ética de trabajo y también esa abnegación al trabajo y esa forma en que avanzan los chinos, porque mucho tiempo tuvieron que arar con pico y pala ujú, y no había tractores, no había mucha industria agrícola y todo era manual y todo tomaba un chingo de tiempo y todo era simplemente para ver si llegamos al día de mañana. Entonces, ¿qué pasa cuando una nación que además es una civilización sí, área, la más antigua del mundo. más del tamaño que tiene poblacional, demográfica y geográficamente hablando son increíblemente grandes? Ujú. De repente hay una transferencia de tecnología que les permite empezar a generar cada vez más productividad, cada vez más eficiencia y cada vez más enfocados en estos procesos straussianos, por decirlo así, del método Ford o como alguien lo quiera ver, de las fábricas en serie. Bueno, pues te vuelves alguien que puede ofrecer la capacidad para que lo que me encargues, yo te entregue un chingo en muy poco tiempo, o al menos la cantidad que me pides. Entonces de repente Estados Unidos dijo, qué chingón, yo puedo traer por $1 lo que me costaría en Estados Unidos hacer por $10 y lo pongo en un anaquel a la venta por 20, como si lo hubiera fabricado aquí en Estados Unidos. Sí. Y eso al gran capital le genera una ganancia histórica generacional. Ujú. ¿Por qué vemos que ahorita los grandes capitales están enojados con Trump? E incluso públicamente han salido dos o tres inversionistas muy pesados de los Estados Unidos a decir a Donald Trump a través de X incluso, o sea, públicamente estamos cometiendo un error, porque están muy nerviosos. Donald Trump, en mi opinión, está haciendo algo que desde la estrategia geopolítica es correcto. Quizá lo está operando de una manera atropellada o de una manera un poco Ujú. apresurada y de ahí que se vea que como que no avanza un plan que se desliza sin fricción. Pero la realidad es que lo que está tratando de hacer Donald Trump es lo que China viene haciendo desde hace mucho tiempo. Sí. Donald Trump tiene razón en volcarse hacia adentro, en hacerse proteccionista a los Estados Unidos en este momento, porque así como China en 2018 al menos llevan 7, 8, 9 años, que después de la primera guerra de aranceles, cuando llega Trump a la presidencia por primera vez e impone estas restricciones a China y estos embargos, etcétera, o estas formas de bloqueo, que terminan siendo un costo para el consumidor, pero también terminan siendo un mensaje hacia esa economía en que te voy a sangrar si tú me quieres sangrar, o al menos voy a tratar de ver cómo te saco ventaja porque tienes demasiado peso en esta industria o en aquella. Tengo que yo ver cómo protejo mi economía y esos son los aranceles. Ujú. Entonces, de alguna u otra manera estás tratando de cuidar y de proteger tus sectores internos. Y China ha sido muy hábil en poner a disposición de su industria y de su país energía muy barata y de ahí que quemen carbón. Para que Sí. una economía produzca mucho, tienes que tener, y abajo, y ahora sí que haga riqueza de ella, tienes que tener costos de energía muy baratos. Eso es un fundamento económico. Y entonces China lo ha hecho por encima de tratados de medio ambiente, por encima de muchas cosas, porque entendieron que sin ese esfuerzo contaminante, sin ese esfuerzo de ahora todos vamos a chingarle, sin ese esfuerzo de vamos a ver cómo le hacemos con tal de salir adelante, no puedes después sentarte un poco a desacelerar, porque no hay forma de ganarle el tiempo a menos que le chingues. Y quienes, por ejemplo, de nuestros escuchas, tienen la capacidad de tener dos o tres trabajos al mismo tiempo, por medio de proyectos, por medio de que campechanean, por medio de que son freelance, etcétera.
Ujú. Saben que si ustedes todavía no tienen la capacidad para crear una empresa y contratar gente y de alguna u otra manera se hace escalable su producto, la única que les queda es fletarse a sí mismos Sí, y se van a autoexplotar. Y es lo que todos hacemos de una u otra manera en este sistema capitalista cuando no tienes los medios de producción. Te fletas a ti mismo tu cuerpo en el OnlyFans, te fletas la mente en una consultoría, te fletas la ujú, mente y la imagen en una posición ejecutiva en una gran empresa o como quieras. Y entonces te das cuenta que la productividad viene de entrada, si no tienes tecnología o herramientas o crecimiento exponencial, de tu tiempo y de tu labor. Y eso fue lo que hizo China durante décadas. Ahora, súmale a eso que cuando ya tienes la tecnología y las herramientas, que fue lo que pasó en esa década de los 80s y 90s, empezaron a regresar los chinos hacia China, sí, empezaron a crear empresas y el Estado empezó a ir en conjunto con ellos como venture capitalist, como, como un Estado que decía, ok, tú traes esta tecnología, el Estado va a poner una parte del dinero. ¿Por qué? Pues porque China sigue siendo de una u otra manera una estructura eh, desde la cultura que ellos mismos tienen, confuciana, es autoritaria. sí. Es una estructura de arriba hacia abajo, jerárquica. Y no lo ha dejado de ser. Igual los japoneses, quien haya trabajado en una empresa de japoneses, es de arriba hacia abajo. Es una cuestión asiática oriental Ujú. en la cual la productividad viene de la toma de decisiones y la efectividad porque la cadena es incuestionable. En Estados Unidos, de ahí la innovación, hay mucha más colaboración horizontal. Por eso Silicon Valley no fue alguien que dijo, o es así o es así. No, de repente alguien llegaba y decía, no es así, es de otra manera. Y podías contestar, digamos, que la idea inicial y Sí, modificarla y jugar con ella, con el resultado. China lo entendió después y es parte de este aprendizaje bien interesante chino de cómo hoy el capitalismo que hay en China es brutal, porque pueden a competir 14, 15, 20 empresas y la que tenga éxito es la única que va a sobrevivir, las otras 14 o 15 mueren. Ellos no andan manteniendo empresas zombies como sí se hace en Occidente. sí, Problema del cual hubo en 2022 una crisis bancaria en los Estados Unidos que muy gente estuvo al borde del colapso del sistema financiero otra vez, al menos en cierta escala, porque el banco de Silicon Valley tuvo que ser rescatado, porque le prestaban demasiado dinero a empresas zombies que no eran ni siquiera rentables. Cuando eso ocurre, te das cuenta que estás inflando una economía de una u otra manera que no está produciendo siempre, pero cuando produce algo, se vuelve un iPhone y literalmente ya chingaste. yes. Eso es más o menos como avanza la cultura estadounidense y por eso es una cultura de innovación. Y ese es el excepcionalismo estadounidense del cual habla Trump y del cual se formó Silicon Valley y están hechas todas las empresas que hoy vemos que son estadounidenses. Netflix, Amazon, Microsoft, etcétera, Nvidia, todas están hechas de una combinación de genialidad, innovación y capital. Y evidentemente gente genia, gente que tuvo la capacidad de ver una o dos cosas, pero sobre todo el capital que dijo, pues llega hasta el final, ahí está el varo. Ujú. Tárdate lo que tengas que tardar, porque yo sé como venture capitalist que lo que yo puedo hacer es poner un dinero aquí y acá y acá y acá, y de las 5 apuestas que tengo, si una pega, va a pagar la pérdida de las otras 4 y más. Y así Así funcionó, es. porque donde hay abundancia, hay forma de capitalizar más todavía. Dicen que el dinero llama dinero efectivamente así, por esa razón funciona efectivamente. Entonces, ¿qué está pasando ahorita de un tiempo para acá? En 2018 comienzan los aranceles a China con Trump y Ujú. Con el China acero. dice, oye, me estás cambiando el escenario, yo no puedo depender de ti. Aquí algo cambió en la lógica geopolítica, en las cadenas de suministro y en la forma en que venían colaborando Estados Unidos y China hasta cierto punto, con sus fricciones, con un Estados Unidos que sabía que China venía en ascenso, evidentemente, y Ujú. con los errores diplomáticos y de política exterior en donde no supieron cómo contenerla. Claro, De ahí que desde el 2007-2008, este cinturón de la seda o esta ruta y el cinturón de la seda se haya expandido tanto hasta el día de hoy. O sea, si me dices que empezó en 2008 y estamos en 2024, pues son bastantes años, mínimo 15 operativos, 10 si quieres,
en donde China tuvo tiempo de extender los tentáculos, por decir de alguna manera, en África, en Centroamérica, en otros lugares donde en realidad Estados Unidos se había mantenido ya, digamos que contento con su presencia militar, pero también muy a su estilo, con esa dominación del uso de la violencia, por decirlo así. Sí. Entonces, Occidente juega mucho, o sea, ¿cómo dominó Occidente? Y Huntington tiene ahí Samuel Huntington tiene una frase ahí un poco que voy a parafrasear, Ajá. que es algo así como, Occidente ha logrado su supremacía a través del uso de la violencia. Y la razón en que China está operando su nueva esfera de influencia y hegemonía, que es contestataria y dialéctica contra los Estados Unidos o sobre la base del poder que tienen los Estados Unidos de las últimas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, es de influencia económica y diplomática primordialmente. De ahí que China nunca se haya metido, entre comillas, a una guerra que no le corresponda. Evidentemente hay ejercicios de amenaza a Taiwán, hay ahí el tema de las dos Chinas, la China continental y la China que está ahí fuera, como la hermana perdida que hay que volver a traer y que al mismo tiempo quieren ser independientes y son democráticos y son más bien de alguna manera occidentales. O sea, ok, es un conflicto territorial, es un conflicto de proximidad geográfica y es un conflicto histórico que tiene la China actual. Sin embargo, la cuestión hoy es que en algún punto regresa Trump y dice, hemos perdido 8 años de contener al dragón asiático, que despertó hace 2 décadas, pero ya definitivamente desde la llegada de Xi Jinping, ese dragón creció mucho, ya tira fuego y además se ve que quiere recorrer el mundo entero y de una u otra manera también lo quiere compartir, si no es que apoderarse de él. Eso es lo que dicen en la administración estadounidense. ¿Qué es lo que pasa? En mi opinión, que ahorita analizaron, o en este momento analizaron en los altos rangos occidentales, si no frenan a China en este momento, va a ser muy difícil frenarlo después. Es decir, ya van tarde y si ahorita no le cortan el paso al ritmo y a la inercia que ya trae China, con todo el desarrollo diplomático y de comercio exterior y esta fábrica del mundo que se convirtió, y además, como vimos en enero de este año, con la emergencia de DeepSeek, que a pesar de todas esas condiciones tan básicas, ¿no? Que tienen de que no se les pueden exportar chips de última generación, porque evidentemente se les quiere retardar en el avance tecnológico de inteligencia artificial e incluso del quantum. Aún así, con todo y eso, de alguna manera, por medio de otros procesos que incluso los ingenieros occidentales quedaron impactados, y de ahí que la bolsa se viniera abajo, las empresas estadounidenses, que justamente se creía que pues, cuando iban a alcanzar China, Alibaba, Baidu, etcétera, a estas otras empresas, en cuestión de avance tecnológico, cómo es que una startup había logrado, con todos los asegúnes y con todos los matices y con todo lo que puede ser malinformación o poca información malinterpretada, ofrecer algo similar a ChatGPT. En algunas cosas mejor, en algunas cosas seguramente el peor, etcétera. Pero bueno, era un Ujú. rival hecho de cenizas, hecho del bloqueo. Y la necesidad es la madre de todas las virtudes, Mau. Y Sí, los chinos, a través eso de sí. las décadas de tanta necesidad, se volvieron virtuosos. Y de alguna otra manera, y con eso quiero cerrar mi comentario, Ujú. Trump está viendo, y todos sabíamos, o bueno, al menos los que nos interesa un poco más este tema geopolítico, que este choque de titanes venía en trayectoria desde hacía más de una década. Pero nadie se esperaba Sí. posiblemente que apenas entrando Trump dijeran, es ahora o nunca que te tengo que tlaquear, mínimo te tengo que descolocar un poco de la trayectoria que llevas. Y entonces Trump hizo algo que sorprendió al mundo entero. Si algo se le puede criticar a Trump, es todo, menos que no sea un hombre de acción y que Sí. no sea alguien que de verdad es un disruptor de los sistemas. Para bien o para mal, es un disruptor de los sistemas. Sacude Sí. donde llega.
Y no quiere decir que esto sea mejor o peor, simplemente es un factor que hay que considerar. Esta volatilidad de su propia personalidad la lleva al cómo desplegar los planes de la nación todavía más poderosa del mundo. Ujú. Y que sí, hay una competencia y que cuando ves que hay otro país que está emergiendo es porque entonces este país se quedó al menos atascado o se quedó en la complacencia y dejó de crecer en algún punto, que es lo que le pasa a todos los imperios, a todos los dominios, a todos los actores dominantes en donde sea. En un partido de fútbol, alguien cae en la complacencia de que van ganando 3-0 y el otro de la necesidad, porque si no, no pasan a la siguiente ronda. Dicen, ya no tengo nada que perder, que nos goleen 7-0, 10-0, 15-0, a que lo demos todo y a ver si sacamos el partido. Y la vuelta se le ha dado a muchos, a muchos partidos ganando 4-3, Sí, viniendo desde abajo. Es el caballo remontadas. negro. Y Ujú. aquí es el dragón rojo, pero con espíritu de caballo negro que se ha convertido China, en donde efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que la señal del golpe más duro de realidad para los Estados Unidos fue cuando llegó DeepSeek. Y no me refiero a que, uy, hombre, le van a ganar a ChatGPT, le van a ganar a todas estas startups que ni siquiera cotizan en Estados Unidos Ujú. y que tienen mucha potencia de innovación hacia el futuro, de dominación de la inteligencia artificial, con Sam Altman, etcétera, eh, y que finalmente dijeron, a ver, o, o damos un empujón y sacamos de la trayectoria a este país, a China. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en mi opinión? Quieren crear un vacío, una disrupción de ingresos, de comercio a China, para que precisamente tenga que, digamos, que desacelerar. Ujú. ¿Qué hizo muy ágilmente Xi Jinping? No se esperó y ya estaba programado además un viaje asiático, pero es la primera vez desde hace más de 3 o 4 años, si no mal recuerdo, que Corea y Japón tienen una reunión con China. Sí, se Ahora, llevaban muy mal. ve cómo de la necesidad surge la oportunidad también Claro. y de la crisis. Y otra vez salió el golpe de efecto contrario que se buscaba. Los querías alejar y los juntaste. Tú querías alejar a China de Rusia y cuando alejas a Rusia de forma tan violenta y no le permites ser parte de Europa o de Occidente, en la década del 2000, pues Rusia va a ser recibido de brazos abiertos por China. Y lo que vemos hoy es una China y una Rusia que no se ve que se vayan a despegar. Se ve Hermanadas. imposible Ujú. hoy en día, que se vayan a despegar. Han firmado una infinidad de acuerdos estratégicos a futuro, a décadas de distancia, más sólido que la roca. Sí. Al punto de que creo que, no me acuerdo si fue uno de los diplomáticos, el propio Xi Jinping, pero el rumor es, o no sé si es una declaración oficial, pero eso lo acabo de escuchar, que hasta estaban pensando en tener que firmar nada, del gato de confianza que hay entre las dos naciones. Entonces, eso te dice suficiente, hay confianza. Claro, cada país tiene sus intereses, pero al menos en su propia supervivencia bilateral, porque saben que si van por uno, después van por el otro. Y eso es suficiente y en ese entendido saben que tienen que cuidar ambas partes a la contra para simplemente seguir existiendo contra Occidente de alguna manera. Entonces, volvemos a ver qué pasa lo mismo. Al momento de querer aislar a China, pero golpeas también a los socios comerciales europeos y occidentales, en vez de hacer solamente el aislamiento a China, ¿qué es lo que pasa? Pues tienen que encontrar refugio. Sí. No pueden dejar que sus sociedades caigan en la estanflación, que significa que cada vez hay menos consumo y entonces los precios se van al cielo y entonces simplemente estás paralizado y es lo peor que le puede pasar a una economía a la estanflación. A veces no se vuelve de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahorita, en la semana pasada, el mercado de bonos de los Estados Unidos estaba así de la crisis. Cada vez me he metido más en mercados financieros y estoy observando diario y a todas horas qué estaba ocurriendo con el mercado de bonos. Estuvo así de que era Ujú. una crisis. ¿Qué significa que alguien no compre bonos del Tesoro americano? Hay una crisis de confianza en que no sé si me vas a pagar después. En la Y institución. esto,
Ya venía Ujú. ocurriendo, pero esta fue una forma muy, muy rápida, fue una señal en donde al parecer el gran capital prefiere estar comprando ahorita bonos en Alemania, que se va hacia una guerra contra Rusia en unos años, y prefieren ir a comprar el bono alemán o el europeo o el francés o el español, que incluso el estadounidense por los riesgos que están viendo. Había una teoría ahí de que incluso China estaba armamentizando, weaponizing, o como esto, utilizar como arma, la tenencia de deuda, de bonos, de la cual se ha ido deshaciendo poco a poco China desde hace unos años, que tiene una cantidad inmensa. Después de Japón, es el mayor tenedor de bonos del tesoro como país. Japón es el Sí, primero. El segundo es China. Y eso es un arma. Porque el día que tú sueltas toda la deuda de otro país, se dispara todo. Nadie va a querer ya agarrar algo que si estos están desatendiendo, ¿no? Como que esta oportunidad de tomar un yield o un interés por correr el riesgo de invertir en tu deuda nacional, pues entonces mejor ya no lo hacemos, ¿no? O sea, hay una claro. crisis reputacional aquí en marcha, hay Ujú. una crisis de confianza en marcha, hay una crisis global en marcha que saben que no somos alarmistas, vemos hacia el futuro, nadie tiene el tiempo medido, pero hemos dicho que viene una guerra global en camino. Y esto que estamos presenciando es simplemente el cómo puedo hacer que tú no construyas más aviones o misiles o etcétera. Más tanques, Pues sí. a través de que no tengas más ingresos. De Ujú. entrada, de entrada es asfixiarte económicamente para que tú no puedas preparar tu infraestructura Claro. y te atrases. Y vamos hacia esa trayectoria, vamos hacia la trayectoria de la colisión militar de frente, aunque yo estoy seguro que primero vamos a ver unas guerras proxies antes de esa confrontación directa, como Ah, suele sí, ser. muy Pero probablemente. ha quedado claro que China ya vio y ya le avisó al mundo porque han sido muy vocales esta vez, sí. Nunca los había visto tan vocales, ni nunca hemos visto a Xi Jinping ya portando un uniforme militar, como mencionaste hace un par de meses, Ujú. en anunciar y denunciar que si Estados Unidos decide empujar demasiado a China, ellos han dicho así, China no se va a detener No se por va a nadie. rendir. Sí. China está llamado, y eso es lo que ellos dicen, estamos llamados a convertirnos en una nación todavía más grande. Y acaban de decir que si China ya lleva 5,000 años aquí, mínimo otros 5,000 años van a estar aquí también. La probabilidad te dice que mientras algo dura más tiempo, Ujú. es más seguro que siga durando. Cuando algo se supone que va a durar 10 años y duró 2, muy probablemente va a durar incluso menos. Entonces, si nos vamos a hacer probabilidad y estadística, entre comillas, de cuánto dura un país y por qué, China es un país mucho más estable, Sí. porque tiene toda una cultura milenaria, porque tiene todo un factor, una serie de factores civilizatorios que lo unen, que lo amalgaman. Fíjate que me gustó mucho la comparativa eh, que hiciste hace rato en términos como futbolísticos, en términos del deporte. No sé si supiste que hace poco fue el Mundial de Clavados aquí en México, en Guadalajara. Y pues digo, te lo pregunto a ti, se lo pregunto a la audiencia. ¿Ustedes quién creen que ganó la mayor parte de las medallas? Los chinos. Los chinos, sí. Los chinos ganaron, pero por ahí el otro día estaba escuchando a una persona que dijo, bueno, ni en México podemos, ni los mexicanos podemos ganar una medalla, el primer lugar en un mundial que es en nuestro propio país. Y la realidad es que no se trata la vida o este tipo de competencias, al menos de echarle ganas. Y lo mismo es en la geopolítica. No es tirarse al echaleganismo y al dar el 100% un día. Los chinos, al menos en deporte y también en geopolítica y también en todo lo que hacen prácticamente, tienen una metodología en la cual no importa la generación que compita, están hechos para ganar la competencia. A través de, como dices, levantarse a la misma hora todos los días, acostarse a la misma hora todos los días, trabajar.
todos los días, para que no importa la generación que sea, va a haber una China ganadora. Y esta mentalidad que tienen los chinos en el deporte, que tienen en la política, pues se está traduciendo también a el éxito que están teniendo en este momento en esta guerra comercial, por así decirlo. La audiencia seguramente, si está en TikTok o en Reels o en lo que sea, de repente en el día, se dará cuenta que hay ya muchas cuentas de fábricas gigantes en China. Gigantes, les estoy hablando de las más grandes del mundo, que están dando la batalla, digamos, están participando en esta guerra comercial, exponiendo a las marcas de Occidente, ¿no? Están exponiendo que, como tú decías de los diseñadores, ¿no? Estos Louis Vuitton, Hermès, Prada, todos estos, 80% de su catálogo se hace en China. Y estas fábricas están diciendo, si tú comprador de productos, tanto al menudeo como al mayoreo, me compras a mí, te voy a conseguir un descuento del 80% sobre lo que compras o del 90% ya con envío. O tú, fabricante de muebles o distribuidor de muebles, te voy a vender muebles de diseñador italiano, de diseñador francés, pero que fabricamos aquí en China a tal precio. O vamos a exportar estas cápsulas de casas, estas como tipo Vessel, y ya vi otras que son como unas pirámides que están muy funcionales y que están al precio de un coche americano, pero son casas pues, de última generación, hasta con internet incluido algunas, similar al Starlink, porque de hecho ya tienen allá la tecnología que yo creo que va a llegar pronto a América Latina, el Starlink chino, digámoslo así. Estas casas van a venir y van a destronar por completo en algún punto a las inmobiliarias y a las constructoras en Occidente y en América Latina, que se presta mucho a, pues ya a precios inflacionarios, ¿no? A cada vez más altos de la propiedad en una sociedad donde pues la gente no gana lo suficiente a veces ni para una renta, ¿no? Tienen que juntarse dos o tres personas en una casa para poder vivir ahí y pagarlo. Entonces, China está por completo por tomar el papel de este hegemón en este nuevo acomodo mundial, como bien lo decías, con todo lo que traen, con todo lo que han hecho, con todo lo que son como civilización. Y tanto así es que tengo por aquí el dato de de que China en las 64 tecnologías pues más importantes o de alto impacto en el mundo, de las 64 que hay, China lidera en 57. Esto de acuerdo con el think tank australiano de tecnología crítica, que es el Strategic Policy Institute. Eh, este instituto analizó las 64 tecnologías que le van a dar o que le dan a a un país el ser el garante del nuevo régimen mundial, digámoslo así, o sea, el ser el nuevo hegemón. De estas 64, 57 las lidera China. Solamente creo que falta en la parte de, sobre todo en biociencias, que es donde Estados Unidos todavía lidera. Sin embargo, pues son 57 de 64, o sea, ya no hay más que buscar. Y tanto así que hace poco hablamos en el podcast aquí del chip chino, perdón, del chip de Microsoft cuántico, este que sacaron que podía hacer ya operaciones en diferentes universos, literalmente, que es así, me parece que un cuadrillón de veces más rápido que las computadoras más rápidas actualmente. Bueno, China hace como 3 semanas sacó o anunció algo que no se sabía que estaban fabricando, que era el chip Shuzhongji 3.0, o sea, la tercera versión, la cual es 3 veces más rápida que este chip de Microsoft. Lo sacó en hace como 3 semanas y te estoy hablando de que lo sacó un par de meses después que el de Microsoft, si no es que menos. Entonces, si esto pasó sin que supiéramos, ¿no? Debajo de nuestras narices, hablando por occidentales, ¿qué más no habrá que los occidentales todavía no sabemos, ¿no? Sabiendo que China pues tiene esta alianza, como bien dices, con Rusia, que es amistad así casi que de primos. Y pues Rusia como tal hoy pues es la primera potencia, se podría decir, con experiencia militar en el mundo ya, porque pues, Estados Unidos ya tiene rato que no tiene una incursión como la ha tenido Rusia en Ucrania. Rusia sigue teniendo el arsenal nuclear más grande. Rusia ya probó los Oreshniks, que son estos misiles con capacidad de destructiva similar a un arma nuclear, pero sin el efecto nuclear.
y pues, sus submarinos, los cuales están poniendo a Europa en contra las cuerdas, en peligro de muerte, así se sienten, tanto así que Alemania ya se está rearmando, ¿no? Ya están otra vez hablando con Volkswagen, con Porsche, con todas estas empresas que fabricaron ejércitos y tanques para el pintor austriaco, para que lo vuelvan a hacer. Entonces, se sabe como tú bien dices, se viene un conflicto global. Lo estamos viviendo hoy en día, pero en sus inicios, no dudo igual que haya guerras proxies. Por algo Estados Unidos mandó a su enviado en Medio Oriente a hablar con el de Rusia y se tocó el tema de Irán, no solamente el tema de Ucrania. Yo creo que la próxima guerra proxy va a ser en Medio Oriente y es muy peligroso que haya una guerra proxy en Medio Oriente. Lo hemos visto durante décadas. Entonces, en esta carnicería que se podría volver en un contexto de una economía en recesión en Occidente, con un Estados Unidos muy polarizado, como le hemos tocado aquí, con una América pues que no está unida realmente, una Europa que está tambaleando y una África que está en auge y que está totalmente alineada a China. Los Todos los países de África están alineados a China, al menos económicamente hablando. Pues se ve como que ya hay un ganador y el ganador es China y China pues no hay más. O sea, va a ser la próxima potencia mundial y Trump está, diría yo, de una forma correcta, geopolíticamente hablando, tratando de regresar su industria nacional porque sabe que en el momento en que los chinos quieran cerrarles la llave, si no tienen industria nacional, van a perecer. ¿No crees? Sí, fíjate que hablando de esta coyuntura del tema de la guerra comercial, que ya al 245% del arancel es un bloqueo comercial literalmente, o sea, ya está muy difícil lograr sortear ahí en cuestión de tus precios y tus costos. Sí. Eh, Mira, en 2018, China exportó a Estados Unidos el 21.67% aproximadamente de sus productos. Y para el 2024, antes de que se diera todo este asunto, exportaba ya solamente el 14.55%. A lo que voy es, China entendió y China dijo, no podemos perder el tiempo, necesitamos prepararnos para lo que se viene. Entonces, China juega a largo plazo y Occidente juega a las carreritas. Ujú. Y aquí el tema es que el juego a largo plazo casi siempre es mucho más lento, pero contundente. Sí. Y de una u otra manera, esto lo venía planeando China, al menos hace 8 años, pero yo estoy seguro que mucho antes, que en algún punto estas trayectorias iban a encontrar de frente, al menos económicamente, y Sí. no podían depender de Estados Unidos para que les comprara tanto. De ahí la tesis de que China en los últimos años ha tratado de incentivar esta inversión de papeles en donde era dependiente de estas exportaciones y había que estar generando un nuevo factor mucho más de peso de demanda interna, el cual está en camino, pero no está todavía transformado al 100%. Y es ahí el peligro en el cual yo veo, digamos que el belly o esta panza como que es spot, ¿no? El suave, Ujú. ese punto suave de la panza del dragón. Y creo que Estados Unidos dijo, tengo que atacarlo ahora, porque si no lo paramos ahorita, ya no vamos a poderlo parar después. Y va a volver a pasar, solo que ahora en cuestión económica, la de Bush, la famosa frase de están conmigo o contra mí, Sí. aquí no hay neutralidades, en donde Trump va a decir, a ver, ¿eres mi aliado o no? Y entonces, si no eres mi aliado, si no ves la manera en que tú también bloqueas a China, te va a tocar más carga de aranceles y hazle como puedas. Entonces, está muy interesante porque incluso el que es el secretario del Tesoro, Bessent, no sé si sabías, pero Ujú. estuvo trabajando junto con Soros cuando hincaron al Banco de Inglaterra. Tampoco sabía. Entonces, hay gente muy capaz dentro de la administración que
que sabe cómo arrodillar economías. No digo que esto vaya a ocurrir, pero lo que pienso es que aquí lo que se está viendo es que hay una lucha financiera, monetaria. Apenas vimos que incluso el yuan empezaron a devaluar el yuan, perdón, la moneda Sí. china, hace semana y media se empezó a devaluar. La empezaron a devaluar. Porque Ujú. cuando tú devalúas tu moneda, haces menos costoso el importar desde México, desde donde sea, Sí. productos chinos porque son cada vez más baratos porque están devaluados en su propia moneda. Te vuelves más Entonces, competitivo. Ujú. no voy a ganar por venderte 10 gorras como antes. Ahora te voy a tener que vender 12 para sacar la misma cantidad, pero las 12 te las pongo en la puerta. Sí. Y el que quiere revender las gorras, que en su país, si no es que por la inflación cada vez son más caras, incluso, sí, pues cabrón, mándame 15 en vez de 12. Ya déjate de las 10, mándame 15 o 20. Sí. Y ese es el juego que juega China. Entonces, estamos ahorita lo que estamos viendo es muy peligroso, porque o sea, ahorita un paso en falso y nos vamos a un conflicto armado. Ahorita un paso en falso y nos vamos en una reacción en cadena de una catástrofe global económica. Es verdad, no es exageración, amigos. O sea, Ujú. simplemente hay que ver que el sistema financiero, todo está interconectado Así es. y que hay más dinero que nunca que se pompeó durante el COVID que ni siquiera en el 2008 durante la recesión. Hay un problema de liquidez en el sistema financiero ahorita. Estamos así de que si algo se quiebra, que ya hay vistas de resquebrajamiento, nos podemos ir a un punto estilo los 30 de la Gran Depresión de los Estados Ujú. Unidos. No solamente Estados Unidos, sino en reacción en cadena me refiero a varios países. Japón ahí tendría que estar soltando ya los bonos del tesoro y decir a ver cómo sobrevivo cada quien por su cuenta. Entonces, ¿por qué cada país está volteando hacia sí mismo para tratar de ser autosuficiente y en este caso Estados Unidos tratar de regresar industria y manufactura? Que ellos mismos estaban cómodos con esa situación hasta que se dieron cuenta que esa complacencia, esa comodidad, las grandes ganancias de capital se volvieron estructuralmente en la supervivencia del Estado-nación estadounidense. El peor error económico de dependencia hacia el exterior y que ahora Trump, haciéndolo bien desde el punto de vista de la geopolítica y la geoestrategia, Ujú. tiene que hacer que regrese esa industria para depender menos del exterior. Es decir, estamos viviendo aires similares a la década previa, es decir, los 30 de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y también sabemos que cuando a la gente no le alcanza el dinero en una pareja, en un matrimonio, hay pedos. Cuando no te alcanza el dinero porque estás chavo y traes pedos o lo que sea, pues bueno, entre los países no es muy diferente. Cuando estás endeudado, traes pedos. Y Ujú. cuando estás endeudado y tu gobierno te cobra más impuestos, te polarizas más. Y cuando eres un país que está endeudado y además no sabe que si mañana le cortan la llave del agua en dos, tres cosas, ¿cómo le voy a hacer? Hay pedos. Así es. Entonces lo que está haciendo Trump lo está haciendo muy tarde. Ahora sí que too little, too late, muy poco y muy tarde en cuestión de lo que están implementando como estrategia. Esto es algo que se tuvo que haber venido dando desde hace unos 15 o 20 años en los Estados Unidos. Sí. Y Mínimo. por eso Ray Dalio, que se ha dedicado a estudiar estos fenómenos, de cómo se dan este tipo de fenómenos de deuda, etcétera, que llevan al sistema financiero al quiebre, está urgiendo. Hace poco vi una entrevista con él esta semana, precisamente, donde Ujú. dice, te puede venir algo peor que los 30. Y entre el guiño guiño que yo pude interpretar, no solamente es una catástrofe económica, sino que él tiene un rol importante en el sistema financiero como Sí. una voz que tiene un impacto precisamente por el tema en el cual es especialista. Pero prácticamente por prudencia, no lo dijo, pero estoy seguro que eso se refiere. Dijo, aquí nos vamos al Armagedón.
Aquí empezamos por aquí y terminamos rápidamente una tercera guerra mundial. Y está alarmado. Ujú. Muchos traders muy grandes o inversionistas de mucho peso en Wall Street y a nivel global están alarmados Sí, porque saben que lo que viene ya es el colapso simplemente si esto se lleva hasta las últimas consecuencias. Y lo dicen en serio. Y en parte porque están protegiendo evidentemente sus propios intereses, porque han visto que el dinero que metieron en diciembre o en enero o el año pasado, literalmente si lo sacan pierden el 10, 20, 30, 40% de su posición en 10, 20, 30, 50 empresas en las cuales están invertidos. sí. Entonces, estamos en un punto de mucho riesgo a nivel global. No hay país que sea una isla. México es resiliente en su economía. Países centroamericanos quizá lo sean menos por las circunstancias sociales que viven de una u otra manera más empobrecidos. Hay países donde lo están haciendo muy bien, pero aquí todos van a salir tundidos. Todos saldríamos tundidos. Aquí no habría ganador. En una guerra comercial nadie gana. Así Hay es. destrucción del flujo de comercio. Y cuando hay esa destrucción, cuando hay esa disrupción definitiva, hay efectos y consecuencias. Si vimos y si tomamos en cuenta lo que pasó con la disrupción de cadenas de suministros en el COVID, pues ahora, ¿cómo te explico que si esto no se aliviana y simplemente generamos a través de una orden una cantidad de tarifa o de aranceles, tariffs o aranceles, de cierto nivel, es como si tampoco pudiéramos comprarlos de todas maneras por la razón que fuese? El Ujú. efecto del golpe económico es el mismo, el efecto es grave, el efecto viene después, el efecto es una gran inflación que se nos avecina. Cuando todos Sí. pensaban que la inflación ya estaba bajando y estaba controlada, en realidad lo que puede venir después es un escenario combinado de recesión, depresión, estanflación, todo junto, porque tiene sus características propias cada cosa. Pero aquí estamos viendo un mar revuelto donde, donde no hay quien se vaya a escapar, ni hay gobierno que pueda resistir la gran deuda que cada uno ya carga sobre sus espaldas, hablando incluso de Estados Unidos, que tiene una deuda que es literalmente preocupante. No solamente China también está endeudado, no solamente para ellos, para el sistema financiero global. Ujú. Entonces, Sí, justo. estamos pisando sobre huevos de sobre cascarones de huevo y, y en una de esas nos encontramos con que no eran cascarones de huevo, sino vidrios que estaban ahí Ujú. aventados en el suelo. Y de repente estamos sangrando todos y pensábamos que no era tan grave. Sí. Entonces, sí es complicado, o sea, no es alarmismo. Quien sepa de finanzas sabe a qué me estoy refiriendo. Quien sepa de geopolítica sabe a qué me estoy refiriendo. Nuestra audiencia, que quizá no es especialista, tiene que saber simplemente que son tiempos de mucho cuidado. Yo Ujú. solamente recomendaría que sean muy prudentes en las inversiones que vayan a hacer ahorita, Sí, sean muy prudentes en las deudas que vayan a tomar ahorita y sean sumamente eh, pesimistas en el sentido de los escenarios que se pueden generar para protegerse. O sea, no digo que sean pesimistas para que se vengan abajo anímicamente, ni mucho menos. El pesimismo sirve para prepararse en estrategia. El pesimismo es la vía negativa por la cual después triunfas por encima del resto. claro. ¿Cómo es que evolucionamos biológicamente? Es un sistema negativo, es una vía negativa de retroalimentación. Si la biología no tomara en cuenta lo que falló, no podría evolucionar para que lo que en un momento falló no vuelva a fallar. Sí, sí, por algo Warren Buffett sacó el año pasado a finales, pues prácticamente era un tercio de sus inversiones, me parece, a líquido, o sea, a efectivo, literalmente, para tenerlo ahí. Idealmente, idealmente, efectivamente, un inversionista, él dice que no hay que hacer timing del mercado, pero lo hace, Sí. porque hay ciclos del mercado en cuestión del dinero que se inyecta desde los bancos centrales, etcétera. Hablando de eso, hoy entre emergencia y no, pero sí como de emergencia, el Banco Central Europeo acaba de recortar tasas, si no mal recuerdo, ya Ujú. va a ser la séptima que van a recortar. Y Sí, hoy lo tuvieron recuerdo. que salir a decirle a los europeos, Lagarde salió y Ujú. les dijo que es tan complicada la situación sin quererlos alarmar, que no podía ni siquiera prospectar nada al corto plazo.
Quiere decir que las personas que están pagadas, muy bien pagadas, para tomar decisiones respecto a la economía, ni siquiera saben qué van a hacer mañana. Y Así cuando es. tú sabes que la gente que está tomando las decisiones más cruciales para todo un continente no sabe qué chingados esperar de mañana, tú tienes que estar todavía más preocupado por ti. Porque si ni siquiera ellos saben qué chingados van a hacer mañana con tantos estudios y con tanto poder, pues ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, fue como un llamado de alerta para que después no le digan que es una mentirosa, para simplemente no comprometerse a salvar un continente entero y decir, no las vamos a ver difíciles los siguientes años. Es decir, esto es una década perdida, Mau. Así es. Esto desde el COVID se volvió una bomba de relojería. Y estamos simplemente en los últimos conteos finales para ver en dónde deriva una, entre comillas, una crisis que nunca llegó porque metieron dinero. Tiramos el bote más para adelante, lo empujamos para no tenernos que encontrar con la mala noticia. Llegamos aquí y parece que otra vez ya no lo encontramos demasiado pronto. Sí, sí. Y si ahorita si ahora falla, si falla, lo que no pagamos como pecados en el 2020, porque Se va a quisimos pagar. aventar el bote para adelante, se va a pagar al triple o a 4 o 5 veces más. ¿Por qué? Porque hay un efecto exponencial en cómo vuela la tapa. Y de una u otra manera, yo lo quiero ver así. Muchos dirían, güey, pues qué chingón por Buffett, va a entrar con el 50% de liquidez a comprarse lo que quiera, a comprarse lo que quiera. No, cabrón, a veces ya no ni siquiera es comprarse lo que quiera. Quizá vea que es tan grande el animal que se acerca, que con tal de sobrevivir lo que ya tiene, va a tener que meter 10, 15, 20% de esa liquidez simplemente para sobrevivir. Ujú. Nadie ha planteado eso todavía. Todos piensan que chingón, cuando esto se truena, este güey ya chingó, el viejito, el buen tío Buffett. Güey, nadie ha puesto la tesis de que en realidad sacó tanto incluso a rescatarse a sí mismo Ajá, porque sabe y que a ya sus valió. empresas, que muchas de ellas son de seguros, Sí, porque sabe sí. que lo que viene es tan cabrón, que a veces te toca perder una lana con tal de no perder el changarro. Ujú. Sí, de mantener Y la quizá riqueza generacional. la Sí, mantienes a flote al menos lo que tienes, güey. Es decir, es como cuando sí. te cae y te vence la cartera de clientes. Pues ya lo de menos es que te liquiden. Ya con que te paguen atrasado está bien. El Ujú. chiste es mantener el flujo de pago de la cartera vencida. Es lo mismo aquí. Sí. Entonces, el animal va a ser grande y gente como este señor no es gente que se espante porque sí. Con más de 70 años en el mercado, no sé cuánto tiempo, y en la Claro. economía y observándola y estudiándola a diario, tienen que saber que esto que se viene de una u otra manera es inevitable. Yo pienso que es inevitable, pero por otro lado, saben que no está ni de cerca de lo que se vivió en el 2008, ni de Así es. cerca. Sí. Con eso terminaría. Pues con ese último comentario es momento ya de cerrar este episodio de Calabozos y Dragones. Nos vemos en el siguiente donde analicemos pues qué es lo que viene de pasos en estas tensiones globales comerciales donde China y Estados Unidos pues están acaparando el escenario. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye.